Bienvenidos y bienvenidas a Salir del Laberinto. Hoy vamos a conversar con Diego Fernández Slezak, que es doctor en Ciencias de la Computación y dirige el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA. También es cofundador de Entelai, una empresa que desarrolla diagnósticos médicos a partir de la inteligencia artificial. Y bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Ya queda claro en la introducción, vamos a hablar de inteligencia artificial, de cómo nos vamos a tener que adaptar cada vez más rápido a este nuevo chiche que tiene la humanidad. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Esteban. Bueno, vamos a empezar con la pregunta baitera. ¿La humanidad está desarrollando su propio Skynet, esta máquina de Terminator que vino para aniquilarnos? A mí me gusta empezar contando que eso ya existe, que en realidad ahora se masificó. Hay un neurocientífico muy conocido que hace mucha divulgación que se llama Sam Harris, que a mí me gusta mucho, yo lo sigo, tiene podcast y distintos videos, donde él cuenta de, por ejemplo, todas las finanzas mundiales de transacciones de grandes bolsas mundiales se hacen automáticamente con bots, computadoras, que toman las decisiones de transaccionar en función de variaciones de precio y cosas por el estilo. Esto anda así hace, no sé, 15 años, o sea, mucho antes que la aparición de ChatGPT o estas tecnologías que están dando vuelta. O sea que esa idea de la computadora tomando control de muchas de nuestras decisiones está dando vueltas hace mucho tiempo, solo que eran invisibles. Lo que pasó en el último tiempo fue que ahora esa tecnología ya no es solo transacciones entre bolsas mundiales y fluctuaciones de precios, sino que ahora es también en la interacción humana cotidiana de cualquier transeúnte usando el celular con ChatGPT o cosas por el estilo. Pero ese Skynet está dando vueltas hace más tiempo que lo que apareció ChatGPT. Ese Skynet al que te referís estaba como muy anclado en determinada función, ¿no? Creaste un bot o eh, alguien creó un bot para hacer plata. Ahora está mucho más palpable. Bueno, lo que cambió fue cuál es la función que vino a entender, a usar, a aprender a manipular, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, históricamente, desde que nace la inteligencia artificial, 1950, se habla de la inteligencia artificial, en inglés es narrow, o sea, angosta, específica, y la inteligencia artificial general. Narrow o angosta se refiere a que resuelve un problema muy bien. Ok. Detectar caras, detectar patentes, detectar la voz o algo por el estilo, y así cada una de las funciones que se te ocurran, ¿no? El análisis de datos, si querés clásico, entre comillas, de las distintas acciones. Y la inteligencia artificial, por el contrario, habla de, bueno, una entidad que tenga, no sé, libre albedrío, que tenga conciencia de sí misma, ¿no? La inteligencia humana. Entonces, la inteligencia artificial, desde su origen, hace más de 60 años, hasta hoy, ha recorrido un largo camino y muy interesante sobre la inteligencia artificial angosta, ¿no? Específica. Y entonces, cuando te acabo de decir el Skynet de las finanzas, bueno, era de finanzas, no sabía hablar, Claro. no sabía pensar, sabía transaccionar muy rápido ante fluctuaciones de precio entre bolsas mundiales. Que tiene impacto en las sociedades, casi te diría más que sepa hacer cosas de inteligencia humana. O sea, una transacción en bolsas internacionales muy violentas puede generar una guerra civil por una crisis económica. O sea, hay impactos reales en la gente por el uso de esa tecnología. Pero la inteligencia artificial no sabe hacer otra cosa que transacción de bolsas, finanzas y cosas por el estilo. Lo que pasó en el último tiempo con esta aparición de los chatbots de todas las grandes tecnológicas es que, bueno, ahora la computadora aprendió a hablar. Su nueva función, narrow, angosta, es la del lenguaje. Y el lenguaje es ligeramente distinto que las finanzas. El lenguaje es cómo nosotros nos comunicamos, cómo nosotros pensamos. Nosotros pensamos con palabras. Cuando decimos, a ver, voy a pensar qué quiero hacer esta noche, armamos frases con lenguaje, en español, en inglés, dependiendo cada una de dónde venga, y desarrollamos nuestras ideas con lenguaje. Bueno, ahora la computadora puede hacer eso mismo. El lenguaje lo entiende y lo produce igual o mejor que nosotros. Ujú. Entonces, lo que cambió es que esa inteligencia artificial angosta ahora tomó una función que parecía solo nuestra. Antes nosotros sabíamos hacer finanzas, la computadora lo empezó a hacer mejor. Bueno, nosotros sabíamos hacer lenguaje, la computadora no sabía manejar lenguaje, ahora sí. Ahora habla nuestro idioma. Habla nuestro idioma, habla el idioma de nuestros pensamientos. Sí, lo cual, eh,
uno no toma dimensión de esto, y en algún punto lo que vos decís del lenguaje, desde el usuario lo podés vincular a que, bueno, entiende que le estoy dando una orden, hace determinada cuestión, ¿no? Llévame a tal lugar, pero va un poco más allá, ya está como aprendiendo a conversar. Bueno, eso, lo que estás diciendo está buenísimo. Cuando yo te digo esto de las finanzas, eso era un métier, un asunto de programadores, físicos, matemáticos, gente de finanzas de mucha especificidad y mucho nivel tecnológico. Cuando aparecen estas nuevas inteligencias artificiales que aprenden a usar el lenguaje, cualquier persona que sepa usar el lenguaje, que son, digamos, la gran mayoría de la población mundial, entonces ahora le puede dar instrucciones, le puede dar una conversación a una computadora y la computadora entender esa conversación. Ese es el gran quiebre de los últimos 3 años, 2 años, ¿no? Que es la computadora ahora efectivamente recibe órdenes escritas o incluso a través de audio o mirando videos que son comprendidas. La computadora comprende lenguaje y entonces te contesta en lenguaje cotidiano, no necesitas programar. No te devuelve un número que tenés que hacer análisis de datos, te devuelve una frase con tu respuesta. El otro día me pasó algo medio raro. Estaba probando el nuevo chiche de inteligencia artificial del WhatsApp. Viste que Meta le puso este circulito que aparece en el teléfono, que básicamente es un chatbot, pero bueno, un poquito más complejo, o bastante más complejo. Pero dentro de eso, probándolo con preguntas bastante sonzas, para ver hasta dónde llegaba o qué te devolvía, le pregunto, bueno, ¿cuál es la mejor canción de la historia? Le pregunté, como, a ver cómo resuelve una pregunta amplia que tu mejor canción de la historia puede ser muy distinta a la mía. Bueno, me hace la intro de soy una inteligencia artificial, no puedo responder con mucha propiedad, pero me recomienda Imagine, de John Lennon. A lo cual yo respondo, bueno, pateaste el penal fuerte y al medio. Y me entendió. Se me rió y me dijo, bueno, también podemos hablar de fútbol, qué sé yo. Pero lo que me descolocó es que entendió lo que le quise decir. Entendió que quise mostrarle que había dicho lo obvio y que había jugado lo seguro. Sí, que había jugado seguro, sí. Sí, o sea, esto de que entienda el lenguaje no es solamente que entienda las palabras y pueda contestar acorde, sino que entiende el significado de las palabras. Y el significado de las palabras no necesariamente es el literal. Claro. Entonces, cuando digo entiende el lenguaje, digo que está entendiendo eso. Está entendiendo que si decís fuerte al medio, no necesariamente es un partido de fútbol. Entonces, sí, entiende. No solamente eso. Lo decías en inglés en el medio de una conversación en español y se daba cuenta que le habías cambiado un idioma y sigue sabiendo que vos hablás español y no inglés. O sea, que podés usar modismos. Hasta podés usar palabras inventadas. Si vos decís, inventás una palabra en el medio de una conversación para hacer una expresión de que te gustó mucho algo, te entiende. O sea, no es que, bueno, tiene un diccionario y hace la traducción literal de la palabra y logra armar una frase sintáctica. No, entiende realmente la dirección de lo que estás diciendo. Si es humor, si es ironía, si es algo literal. O sea, realmente estos nuevos sistemas en los últimos 2 años, el de hace 2 años era un poquito ingenuo en eso, en estos 2 años dejó de ser ingenuo, ya entiende todos ese tipo de connotaciones en lo que uno dice. ¿Y cómo aprende? Bueno, algo que me preguntan bastante es si cuando uno le está escribiendo o cuando uno está interactuando con eso, aprenden. La respuesta es no. Estos modelos aprenden en forma cerrada en las compañías, se entrenan y una vez que sale a la luz no aprenden más. Hasta la próxima sesión de eso, que lo hacen las propias compañías. O sea, no es que por cada conversación que tiene con vos aprende un poquito más. Eso no funciona así. En general lo que uno hace es, hay como distintas etapas de entrenamiento, pero hay una cosa que se llama el modelo de lenguaje, ¿no? Que es entrenarle a la computadora a hablar. Y en general lo que se hacen es tareas muy
estandarizadas para que la computadora aprenda algunas regularidades del lenguaje. Por ejemplo, el análisis sintáctico, que es un sustantivo, un adjetivo. ¿Cómo hago para enseñarle eso? Bueno, una manera, y te lo voy a decir muy laxamente, es, bueno, agarro, por ejemplo, los artículos de Wikipedia, ¿no? Todos los artículos de Wikipedia que están online en la red, y a cada artículo de Wikipedia le saco una palabra, la borro, y le digo a el modelo de lenguaje que estoy entrenando, ¿qué palabra iría acá? Tiene todo el contexto, lee todo el texto, ¿qué palabra iría acá? Bueno, si repito esto muchas veces, yo sé cuál iría, porque el artículo de Wikipedia lo tengo y esa palabra la borré, le puedo decir, che, mira, acá le pifiaste, acá le pegaste, acá le pifiaste, acá le pegaste, y repito eso muchas veces, el modelo de lenguaje empieza a adivinar muy bien cuál es esa palabra. Entonces aprende un montón de regularidades del texto. Siempre después de un artículo va un no sé cuánto. Y va generando reglas internas que no las puede expresar, pero que aprende a hablar. Esa es una primera etapa. Eso no te genera un chatbot que pueda conversar, pero sí que aprendió el lenguaje. Después hay un montón de capas de, bueno, cómo entreno a ese aparato que ahora sabe algunas reglas del lenguaje a hablar. Entonces hay toda una etapa de entrenamiento humana. Humanos teniendo conversaciones que retroalimentan a este modelo de lenguaje que aprendió reglas del lenguaje y ahora tiene que aprender a conversar. Ahí aparece un poquito el historial de nuestras conversaciones. Nuestras conversaciones se están almacenando, usemos ChatGPT, Gemini, Meta AI, cualquiera de todos estos, se están almacenando. En la próxima sesión de entrenamiento de cada una de estas compañías, aquellos que pusimos OK en los términos y condiciones de ceder nuestras conversaciones. En esa cosa que nadie lee. Es una cosa que nadie lee, entonces vamos a estar dándole lugar a que ChatGPT, Facebook, Google o cualquiera de todos estos tomen esa información para entrenar sobre conversaciones que nosotros tuvimos, en donde probablemente le dijimos, che, no me gustó esta frase que dijiste, me gustaría que sea más humilde y con impacto y qué sé yo. Y bueno, entonces aprende, eso se usa. Pero las sesiones de entrenamiento no son durante nuestra conversación, sino que son cuando la compañía desea hacerlo y demora meses, ¿no? Estas cosas de entrenamiento son procedimientos que no es de un día, de una semana, sino que dura realmente mucho. Y el siguiente paso sería, digo, en cuanto a frontera tecnológica, sería que este aprendizaje que vos decís no sucede, que necesite de una nueva actualización del sistema, que eso sea permanente, digamos, que el sistema vaya aprendiendo en este término de, bueno, el usuario me dijo tal cosa, esa respuesta era errónea, ya retuve que no era por acá, era por otro lado. Bueno, hay si querés, varios caminos de desarrollo de estas tecnologías. Uno es seguir por el camino de la inteligencia artificial angosta, narrow, que es, bueno, que los modelos de lenguaje sean cada vez mejores, que cada vez converse mejor, ¿no? Y ese es el camino un poquito de lo que decís. Cuanto más rápido yo pueda incorporar el feedback, el retorno del usuario, diciéndome, che, le pifiaste, yo quería que me lo digas en inglés, me lo dijiste en castellano, o usaste palabras poco frecuentes, yo quiero que uses palabras cotidianas, no sé, cosas por el estilo. Cuanto más rápido puedas aprender, mejor va a tener una conversación, más natural va a parecer. Ese es un camino. Pero otro camino es, bueno, ya está, ya sabe conversar suficientemente bien. Puede pensar, puede sentir, puede interactuar en una conversación, pero para hacer tareas que generalicen por fuera de la conversación que estén teniendo. Por ejemplo, si le digo, bueno, ¿qué sentís respecto a esta canción? Bueno, la inteligencia artificial te va a decir, no siento nada. Bueno, podrá sentir, podrá de alguna manera tener ciertos circuitos ceros y unos que de alguna manera referencien a algo que nosotros interpretamos como un sentimiento y que te lo pueda devolver. O sea, y hablo de tener conciencia, libre albedrío, decidir, por ejemplo, empezar a conversar. La inteligencia artificial hoy no empieza a conversar. Vos empezás y estableces una conversación. Bueno, ¿qué pasa si el teléfono de golpe te dice, che, estoy aburrido? ¿Me hablas? Claro. Entonces, ahí aparece la idea de inteligencia artificial general. La idea de, bueno, ahora es un teléfono que tiene decisión propia, tiene conciencia de su existencia, no conciencia de su existencia humana, es una existencia electrónica, pero podría llegar a ser una existencia parecida a la conciencia que nosotros consideramos como humana, ahora artificial, ¿no? Entonces, ese camino es otro, no es, bueno, no aprendo de la conversación. Ese camino es cómo hago para generar estas estructuras en la inteligencia artificial que permitan
ese tipo de aprendizaje, que hoy todavía no está ni cerca, ¿no? Ahora, no estamos cerca, pero simula como si sí. Quiero decir, actúa muy bien en algunos casos, o cada vez mejor, en esto de mantener una conversación. De hecho, una de las últimas actualizaciones que presentaron de ChatGPT era esto de que el sistema te interrumpe o te completa la frase, o bueno, esto, simula una conversación, no espera que vos termines para darte una respuesta, sino que interviene y habla en este sentido, y te entiende los chistes, digamos. Está bien, es un acting, está programado para hacer eso, Exacto, pero le eso sale es lo muy bien. importante. Sí, es la inteligencia artificial angosta. Y en algún punto, si vos no tenés esta capacidad intelectual como para distinguir, como vos decís, bueno, es una inteligencia artificial angosta, su función es esta, eh, te perdés esa noción y en algún punto pasa a ser una conversación como si, o casi como si fuera con un ser humano. Sí, de hecho, el impacto sobre nosotros es muy grande. Peleate con ChatGPT, o sea, proponete que te haga enojar. Te hace enojar. Te enojas, vos, ser Sí. humano. O sea, yo me he divertido con ChatGPT, me he enojado con ChatGPT, me ha puesto triste, me ha puesto a reflexionar. O sea, yo juego y esas cosas pasan. O sea que no es que solo conversa, ¿no? O sea, Claro. tiene impacto sobre uno. Cuando yo me refiero a la inteligencia artificial general es, bueno, yo busco una conversación con ChatGPT, por ejemplo, divertirme, y logró divertirme. Pero la decisión de haber agarrado ChatGPT y cuál era la función que yo iba a buscar en esa conversación, el objetivo, etcétera, fue algo mío y ChatGPT respondió fantásticamente bien, ¿no? Todavía no está en un nivel en donde diga, bueno, listo, es como si fuera otra persona. Ahora una persona artificial, ¿no? Una persona electrónica. Pero todavía sigue siendo una herramienta que usamos nosotros y que dejó de ser una herramienta solo para las finanzas, solo para detectar patentes, ahora también para conversar. ¿Cómo nos cambia esto en nuestra vida cotidiana? Bueno, para mí el principal cambio es que la inteligencia artificial ahora está al acceso de todos, ¿no? O sea, el que tiene un celular con datos tiene acceso a todas estas herramientas de forma gratuita encima. No es gratuita, ¿no? Es sin pagar. Gratuita no es porque uno está cediendo sus datos. Pero de golpe, cualquiera, incluso sin ningún conocimiento técnico de absolutamente nada, puede hacer uso de las tecnologías más potentes que están sobre el planeta Tierra en las grandes tecnológicas. Están ahí. Le decís, necesito resolver este problema, un examen del CBC para antropología, lo responde. Antes, hacer eso con inteligencia artificial requería ser un programador. Ahora es cualquier persona, le manda el audio, ya ni siquiera hay que escribir. Le manda el audio a ChatGPT y ChatGPT te dice, bueno, mira, de este multiple choice yo elegiría esta respuesta. Entonces, el gran cambio es la masificación. Algunos hablan de democratización de la inteligencia artificial. A mí ese término no me gusta porque todo lo contrario a lo que uno espera por la democratización, que es que todos participen. Acá todos pueden usar, pero la tecnológica es una sola, Sí. ¿no? Entonces, la palabra democratización ahí es más una monarquía que una democratización. Pero, en definitiva, cualquiera empieza a tener acceso a esta tecnología sin saber absolutamente nada, ni de cómo funciona, ni del impacto que tiene, ni de los datos que está cediendo, y todo ese tipo de cosas. Abriste una ventana a la que quería llegar un poquito más adelante, pero la traemos ahora, que es esta monarquía que se está creando. Todos usamos herramientas que definen un puñado de grandes corporaciones. Meta, Google, OpenAI de ChatGPT. Elon Musk también tiene sus propios monstruos, Twitter, aunque sí. se había abierto de OpenAI, se había peleado con Sam Altman. ¿Qué mundo se está reconfigurando y cómo se le puede hacer frente a eso, si es que en algún momento le vamos a poder hacer frente a esta nueva reconfiguración del entramado de poder? Bueno, lo primero que hay que entender es que efectivamente esto no es una democratización, ¿no? O sea, para mí ahí hay un cierto acuerdo razonable de que en realidad estamos entregando los datos a las 5 tecnológicas más importantes del mundo
y que son ellos los que dominan las conversaciones. Sí. A partir de ahora, el estilo es el de ellos, no el nuestro. Entonces, ¿cómo reaccionar frente a eso? A mí me gusta hablar de soberanía tecnológica, de oscurantismo tecnológico, ¿no? O sea, es oscuro. ¿Cómo es que funciona ChatGPT para responderte como te responde? Bueno, el 99.99999 de las personas no tienen la menor idea. Bueno, para mí eso está mal. Es una tecnología que está tan sumergida en nuestra vida cotidiana que no puede ser que no sepamos absolutamente nada de con quién estamos conversando. O sea, hoy en WhatsApp tenemos como bien dijiste vos, el simbolito ese y empezamos a usarlo. Bueno, no puede ser que no sepamos lo que es un modelo de lenguaje. Y no digo técnicamente, no hay que saber la matemática ni la tecnología, pero sí qué es un modelo de lenguaje, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué cosas hace bien, qué cosas hace mal. O sea, un modelo de lenguaje ni hace las cosas bien ni se equivoca. Escribe frases muy bien escritas. Eso es todo lo que hace. Lo hace fantásticamente bien. Entonces Claro. ahí te engaña un poco. Pero el oscurantismo tecnológico en el que estamos sumergidos a raíz de el uso tan fácil de estas tecnologías es un problema. Los europeos, cuando salió ChatGPT hace 2 años y piquito, hicieron una especie de aglomerado de países y empresas tecnológicas y armaron una nueva superempresa de este estilo y sacaron su ChatGPT propio y ahora compite de igual a igual en ChatGPT en algunos rubros, por ejemplo en desarrollo de código y que se llama Cloud, no sé si lo conocen, pero es uno que está dando vuelta y se está haciendo muy conocido. O sea, el desafío es, bueno, hay que unirse ya estamos hablando de países y compañías grandes regionales para tratar de tener este tipo de tecnología, no digo un ChatGPT regional, pero este tipo de tecnologías de tal manera que no estemos tan sometidos a la tecnología en manos de estas 5, 6, 7 compañías. O sea, los chinos deben tener los suyos, pero no son tan públicos como los que nosotros conocemos, que somos mucho más de Occidente. Pero hay, no sé, 10 de estos. Bueno, ¿queremos depender de esos 10 que ninguno es nuestro? O sea, cuando salieron estos ChatGPT, Gemini de Google y todos estos, los europeos dijeron, che, tenemos que tener el nuestro propio. Y sacaron Cloud y ahora es ChatGPT, Gemini y Cloud. Y después salió Elon Musk, que se peleó con San Alma y está ellos, y los chinos deben tener los propios. Bueno, ¿nosotros queremos tener uno propio? No es tan difícil. O sea, requiere, sí, una inversión en infraestructura y en recursos humanos en un conglomerado de países, de estados, con una línea una ideología y una línea de investigación común. Pero se puede, no es un delirio pensar en generar este tipo de modelos de lenguajes propios. Uh-huh. Yo creo que ese es el camino, ¿no? Porque de otra manera sería, bueno, prohíbo el uso de todo esto, pero para mí ese es un enfoque ingenuo porque de alguna manera vas a lograr usarlo desde acá, entonces prohibirlo no va a funcionar. Entonces yo creo que lo mejor es, bueno, incorporar ese tipo de tecnología y desarrollarlo desde un conglomerado regional. ¿Y cómo incide esto, el hecho de que estamos usando herramientas desarrolladas por estas grandes corporaciones? Como vos decías, las usamos pero no las controlamos. ¿Cómo incide en el concepto de verdad? En esto de que lo que te devuelve la herramienta, vos lo asumís como algo que es así, no lo discutís. Bueno, la palabra clave en todo eso es sesgo, ¿no? En inteligencia artificial se habla mucho del sesgo. ¿Qué sesgo tiene esta inteligencia artificial? ¿Qué sesgo tiene este analizador de imágenes? ¿Qué sesgo tiene este generador de audio? Etcétera. Por ejemplo, en salud, esto está recontra estudiado en el mundo de salud, cuando, no sé, por ejemplo, medimos la estatura de una persona. Bueno, la estatura de una persona depende de la cultura. O sea, no medimos lo mismo acá que en Finlandia. Entonces, hablar de una curva normativa de estatura de niños a los 8 años, bueno, si estoy en Finlandia es distinto que si estoy en Argentina. Entonces, eso en inteligencia artificial se da igual. ¿Cómo conversa uno de estos motores de inteligencia artificial? Bueno, conversa al estilo occidental del norte, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ganas de tener un modelo de lenguaje que hable, escuche e interprete como interpretamos nosotros.
¿Cuántas poblaciones indígenas, aborígenes tiene Estados Unidos y Finlandia respecto a nosotros? Bueno, es completamente distinta la conformación. Entonces, ahí es donde yo creo que nosotros tenemos un montón para aportar desde la diversidad de nuestras culturas. Y para mí el objetivo es, bueno, hagamos un conglomerado regional. Hacerlo un solo país me parece que es un poco chico. O sea, estas cosas son grandes, no es algo que pueda hacer una empresita de un país. Pero creo que existe el desafío y la posibilidad de hacerlo. Sos cofundador de Entelai, trabajan en el desarrollo de diagnósticos médicos a partir de la inteligencia artificial, vamos a hablar un poco más despacio así se entiende, corregime si no es así, pero lo que me interesaba de este desarrollo tuyo y de tus socios es la manera en que esto se complementa con el trabajo de los profesionales, cómo es ese vínculo y cómo va migrando la tarea de, en este caso, de la comunidad médica al incorporar estas herramientas que en algún caso hasta está el temor de que te sustituyan tu expertise y tu trabajo. Sí, esta es una conversación que se me da todo el tiempo, ¿no? Cuando hablo de estas actividades de la empresa. Vos dijiste diagnóstico médico, yo ahí te voy a corregir un poquito. Tratamos de no hacer diagnóstico médico, tratamos de hacer soporte diagnóstico para el médico, ¿no? Okay. Eso es un poquito... Y hay una diferencia, si querés, filosófica principal, que es lo que nosotros queremos hacer es aquellas tareas que sean cuantitativas y que una computadora pueda resolver bien, incluso mejor que un ser humano, bueno, que lo haga la computadora y le libere el tiempo para que el médico tenga más tiempo, esté más descansado y pueda atender mejor al paciente. Tengo un alto ahí. Una tarea cuantitativa es, vamos a llevarlo a lo más básico. En vez de hacer la cuenta en papel, las haces con una calculadora. Por ejemplo. O con una planilla de Excel. Y te puedo dar ejemplos Pero de lo que en este caso, ¿qué nosotros. sería? Cuando tenés un paciente con una migraña o con dolor de cabeza recurrente, que típicamente se indica una resonancia magnética de cerebro. Resonancia magnética del cerebro, uno busca ver si hay alguna lesión, hay alguna malformación en el cerebro. Esa malformación es literalmente un médico mirando cortes del cerebro en una resonancia magnética y viendo si algún área, que típicamente es con el mouse denotándola a mano, está alterada respecto a lo que debería ser ese cerebro a esa edad de esa persona. Esto a ojo, que es como se hace, es prácticamente imposible. El error ahí, humano, es altísimo. Entonces, la inteligencia artificial viene a resolver ese problema técnico, es bien cuantitativo. Dado un cerebro, particionámelo en áreas, medímelo en cantidad de milímetros cúbicos, decime si esa cantidad de milímetros cúbicos está por fuera de la norma, y ahí aparece el sesgo. Bueno, ¿qué norma? ¿La norma finlandesa o la norma regional Mercosur? Es más, podemos hablar de la norma de Capital Federal o del interior del país y zonas rurales. Entonces empiezan a aparecer todo ese tipo de discusiones, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es, bueno, cuantificamos y le damos al radiólogo, al especialista en imágenes, no hace falta que con el mouse denotes el área. Yo el área te la doy bien marcada, lo hago yo mejor que vos. Haceme vos un informe de cómo interpretás este área modificada de esta manera para ayudar al neurólogo después a atender a ese paciente mejor. Entonces, la inteligencia artificial vino a resolver un problema que era muy vago y con mucho error debido a la calidad de cómo el ojo humano analiza esa información, y ahora lo resuelve el bárbaro la inteligencia artificial. Entonces el médico tiene tiempo libre para hacer un análisis mucho más profundo y mejorar la precisión de su diagnóstico. Hace poquito en una entrevista con Clarín te preguntaban sobre el impacto de la inteligencia artificial en los trabajos, en el mundo del trabajo, en cómo nos va a cambiar la manera en la que trabajamos, si va a exterminar empleos, si va a transformarlos, las preguntas que nos hacemos todos, básicamente. Y vos ahí decías algo que me pareció súper interesante, que es que esto ocurre habitualmente, cada irrupción tecnológica supone que hay trabajos que desaparecen, otros que se transforman y otros nuevos que surgen, pero que la novedad ahora es que están en discusión los puestos gerenciales. Y esto es lo que me parece que nos inquieta a muchos. Podemos abrir el calificativo de gerenciales a los puestos que no son tan automatizados. Exacto. ¿No? Sí. ¿Y de qué manera eso corre peligro o va a tener que adaptarse a estas nuevas tecnologías? Sí, en esa nota
me acuerdo que la conversación iba por, bueno, ahora asusta porque ahora toca los intereses de la gente más calificada, ¿no? O sea, a eso me refería con cargos gerenciales. O sea, la automatización, y no hablemos de inteligencia artificial, cualquier automatización sacaba puestos de trabajo de obreros y medio que a nadie le importaba demasiado. Ahora de golpe empezó a tocar un abanico mucho más amplio de puestos que podrían llegar a automatizarse. Periodistas, cargos altos con formación muchísimo avanzada, programadores. Los programadores, vos me preguntabas hace de 5 años, ¿qué estudiar? Estudié programación, tenés trabajo de por vida. Bueno, ojo. Ahora ser programador cuesta un poco más, porque ChatGPT programa bárbaro, Cloud programa bárbaro. Entonces, empezó a tocar puestos laborales que son altamente calificados. Y entonces eso asusta, porque ahora ya, bueno, no es solo a los obreros o a los del peaje a los que afecta. Ahora también afecta a cargos altamente calificados desde el punto de vista académico. Entonces, a eso yo me refería en la entrevista. ¿Y de qué manera? Bueno, esta posibilidad de que la inteligencia artificial ahora conversa y cualquiera puede acceder, hace que, por ejemplo, uno pueda generar, no sé, presentaciones de PowerPoint o cosas similares de forma muy, muy automatizada. Entonces, una persona empieza a tener un montón de facilidades para hacer muchos más trabajos a la vez con muchísimo menos esfuerzo. Entonces, a eso yo me refería con peligran los cargos gerenciales. ¿Necesitas realmente tanta gente en la gerencia y asistentes de gerencia, qué sé yo, cuando estas herramientas empiezan a resolver casi todos estos problemas medio de forma automática? Entonces, ahí hay un choque. Para mí la clave es, bueno, hay que pensar en cómo nos reconvertimos, ser más humanos, ¿no? O sea, te pongo un punto ahí porque está bueno eso. ¿Y cómo nos reconvertimos ante un avance permanente de la tecnología? Esto de que, vos lo decías hace un ratito, hace 2 años era como bastante naif el ChatGPT, pero ahora no. Entonces, si vos mirás para atrás, la verdad que no pasó prácticamente nada de tiempo, y por ahí mientras yo me adapto y me capacito para conocer la herramienta ya dio 3 pasos más, y yo otra vez quedé desactualizado. ¿Cómo es esa tensión entre la necesidad de ir incorporando permanentemente cosas nuevas todo el tiempo, pero que esas cosas nuevas ocurran cada vez más rápido? Bueno, yo creo que el cambio es el que acabas de decir, que es, ya no existe más bueno, aprendo, no sé, soy tornero y aprendo a usar el torno y... No, ahora lo que aprendo es aprender. O sea, la nueva norma va a ser que todo el tiempo vamos a estar cambiando. Entonces, no existe más yo soy periodista deportivo, especialista en fútbol. Bueno, dura un rato eso. No existe más eso. Ya en cualquier momento aparece el ChatGPT deportista, periodista deportivo de fútbol, y entonces vos ya no podés ser eso porque te reemplazan. Entonces yo creo que el cambio es que es inevitable el estar en constante adaptación y en constante mutación hacia lo humano. Yo creo que la clave es eso. O sea, ChatGPT y todas estas herramientas que vienen atrás de esto terminan automatizando y cambiando aquellas cosas que son, si querés, cuantificables con números y reemplazables por una máquina. Entonces, el ejercicio nuestro va a ser cómo nos vamos reconvirtiendo cada vez más hacia lo humano, hacia aquello que no queremos que nos reemplace, pero no queremos no en el sentido de competencia, sino en que uno como un ser humano se siente mucho mejor siendo acariciado por otro humano que siendo acariciado por una computadora. Entonces, bueno, aprendamos a acariciar. Hay que ver bien en cada uno de los rubros laborales que en su pasión uno encuentre esa humanidad en cada tarea que uno hace. Se me ocurre que en algunas cosas es más obvio y sencillo ir más hacia el diferencial humano, no sé, cocinar, por ejemplo. En otras, en una lógica del mundo actual, donde estás permanentemente orientado a resultados y evaluado por esos resultados, bueno, si no dejas lo humano de lado, no puedes focalizarte, con lo cual el cambio debería ser más radical.
voy a hacer un chivo, pero la Thermomix cocina sola. O sea, hay que pelar la papa, lo tirás y anda, ¿no? O sea, ya está automatizado incluso la cocina. O sea, que ahí, ni siquiera ahí hay el humano. ¿En dónde está el humano? En que, bueno, la Thermomix cocina estandarizado. Lo humano está en, bueno, ahora yo quiero mi gusto personal. Pero mi gusto personal, ¿cuál es? El que quiero en ese momento, ¿no? Entonces el cambio es ese, es, bueno, dejar de medir en función de esa eficiencia extrema, que esa eficiencia extrema la tengan las computadoras, las máquinas. Y entonces empezar a tratar de salir de ese rendimiento cuantitativo en cada una de las tareas que hacemos y pasar a, bueno, que esas cosas que requieren ese rendimiento, porque en definitiva estamos en una sociedad capitalista y que no vamos a escaparnos rápidamente de todo esto, las máquinas sigan ese camino, pero nosotros tratar de usar a la máquina para eso y volver a la humanidad, ¿no? A decir, bueno, que es en aquello que a nosotros nos apasiona mi aporte desde un pensamiento menos automatizado y más sentido. Pienso en todas estas herramientas que también surgen que permiten que la inteligencia artificial, que la máquina haga música, haga arte, haga fotografía o cree imágenes que parecen fotografías. Por lo tanto, también el arte está en discusión y en adaptación. Bueno, a mí me preguntaron muchas veces, bueno, ¿qué crees vos que la inteligencia artificial va a resolver? ¿Va a resolver el arte o va a poder? Y mi respuesta en general es bastante sencilla y siempre la misma, y es, todo aquello que puedas poner en un número, la computadora tarde o temprano lo va a resolver mejor que nosotros. O sea, si lo llevas al número, a una medida, tarde o temprano la computadora lo resuelve. Por ahí no hoy, por ahí en 10 años, pero tarde o temprano lo hace. Hoy en día, con las tecnologías que hay, cuando juntes suficiente cantidad de datos con ese numerito, ya está, se acabó, la computadora gana. Entonces, vos me decís, el arte. Bueno, ¿cómo vas a medir el arte? ¿A cuánto se vendió una obra? Bueno, la computadora tarde o temprano te optimiza eso. Va a conseguir una obra que se venda más caro que. Eso es un número. Claro. Entonces, ¿a qué definimos arte? ¿A que te guste? Bueno, ¿guste cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Pulgarcitos arriba en una encuesta? Te gana. La computadora te va a ganar. Va a lograr encontrar una manera de generar arte que te genere más pulgarcitos arriba y gane desde la popularidad. Entonces, si la medida va a ser de esa manera, la computadora va a resolver todos los problemas tarde o temprano. No digo que estén todos resueltos ahora, pero tarde o temprano, si nos lo proponemos, lo va a resolver mejor. Entonces, la pregunta es cómo medimos y cómo decidimos cuando una computadora está haciendo arte. Bueno, en una de esas la definición de arte, yo tuve una conversación con gente de la Fundación de Amigos de Bellas Artes, una vez donde decía, bueno, el arte es aquello que el curador de arte o el que elige el arte a exponer decide que es arte. Entonces, ahí no hay una medida. Es, bueno, yo decidí que esto era arte y no importa si es más pulgarcito o menos pulgarcito, se vendió más caro o más. Esto es arte y esto no. Y por ahí la definición es, lo que viene de la computadora no es arte. Y no hay ahí no hay discusión, es un dogma y que uno lo puede tomar o dejar. Pero si vamos por el camino de te lo mido con algo, la computadora gana, tarde o temprano. ¿Por dónde ves vos la salida del laberinto ante este gran nuevo interrogante que al que estamos ingresando ya hace unos años, pero digamos todavía nos estamos acomodando? Yo personalmente creo que estamos entrando al laberinto. O sea, yo creo que lo que pasó en los últimos 2, 3 años es la punta de un iceberg que está empezando a salir a flote. O sea, no estamos en el medio del laberinto y vemos cómo salimos. Acabamos de abrir una puerta que no sabemos a dónde nos lleva y que hay que empezar a recorrerlo. Entonces, mi respuesta es, ¿cómo se resuelven los laberintos? Bueno, voy siempre a la derecha, voy siempre a la izquierda y me fijo que no esté dando vuelta en círculos y lo empiezo a recorrer. Entonces, estamos recorriendo un camino en donde no sabemos dónde está la salida, va a haber un montón de bifurcaciones. Yo creo que hay que ser ordenado. Tenemos que ser conscientes de cómo estamos recorriendo ese laberinto e ir, bueno, detectando ciclos, detectando calles sin salida y empezar a recorrerlo. Es un camino que recién arranca. Y te hago una más.
¿para dónde querés que vaya Laberinto y para dónde no querés que vaya? Yo soy uno. A mí me gusta pensar en la soberanía tecnológica. A mí me gustaría pensar en una Argentina que tiene recursos humanos, tenemos historia de científicos, investigadores y calidad en las empresas, en las universidades, en todos lados, de altísima calidad de reconocimiento mundial. Entonces, a mí me gustaría pensar que efectivamente Argentina levante la bandera de la soberanía tecnológica e incorpore este desafío como propio, y no que ceda todo este aluvión de tecnologías que se vienen ahora a el dominio de las 5 tecnológicas del occidente del norte. O sea, yo preferiría pensar en una Argentina independiente, pujante, que desarrolle recursos humanos específicos en el área y empresas nuevas y tecnologías nuevas, en un estado presente en la región, en conglomerado con Chile, con Uruguay, con Brasil, en Mercosur, que empuje hacia una inteligencia artificial, no solamente de Occidente del Norte, que también hay que usarla porque es muy buena, pero sí con también adaptaciones locales, regionales, que cuiden los intereses propios. Gracias, Diego. Muchas gracias, Esteban, por la invitación. Y gracias a ustedes por escucharnos, por seguirnos, y nos vemos en la próxima emisión de Salir del Laberinto. Chau.